en la capital de la región de la Araucanía, que tiene cerca de 300.000 habitantes y genera alrededor de 300 toneladas de basura al día. Cuando el camión se lleva la basura, esta no desaparece. En 1992, el vertedero Boyeco se convirtió en el destino final de todos los desechos de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Cholchol y Galvarino. Fueron 24 años recibiendo 7.500 toneladas de basura mensuales, lo que obligó a las familias del sector a luchar por su cierre y enfrentar graves consecuencias para sus vidas. Un vertedero carece de las medidas sanitarias mínimas para proteger la salud y dignidad de las comunidades aledañas. En la Araucanía existen 10 sitios de disposición final de residuos, de los cuales 7 son vertederos, 2 rellenos sanitarios y un centro de manejo de residuos. Hoy en Boyeco, sin camiones ni protestas visibles, las familias aún conviven con los impactos que dejó esta instalación en medio de escasas o inexistentes políticas orientadas a reparar los daños. La verdad es que no hubo ninguna consulta indígena en esos tiempos. Nos enteramos cuando ya los camiones metían ruido en el lugar. Llegamos al espacio, pero hicimos varias cosas que en esos tiempos pensamos que podía tener efecto y todo, pero no fue posible porque al parecer era el lugar más indicado para colocar esta basura que venía de Temuco en ese entonces. Hablamos con el alcalde, en ese entonces también estaba el intendente Fernando Chueca, vino muchas veces, tuvo reunión acá con la gente, con las comunidades, pero siempre ellos dijeron de que el vertedero no iba a producir ningún efecto adverso, digamos. Cosa que eso para nosotros era una mentira. Lograron ellos quebrar un poco el movimiento de las comunidades, haciéndonos dividir y haciéndonos pelear entre nosotros. Las comunidades opositoras, digamos, en esta construcción, lo marginaban y daban énfasis a las familias que estaban sí de acuerdo con ellos. Hablábamos de una vida poco digna, de la cantidad de vectores que teníamos que convivir con ellos diariamente, como roedores, como jotes, como hasta las gaviotas llegaron al final, digamos, de los años, más de 25 años. Pusimos en valor, primero que todo, nuestra calidad de vida, relevamos nuestra cultura ancestral, de que nuestras aguas antes eran limpias, eran transparentes, donde la gente pastoreaba sus animales en un lugar como ese, que son más de 56 hectáreas, en donde había el agua necesario para nuestras machis, y hoy día estaba todo perdido, todo contaminado. Las moscas en este mismo recinto que estamos hoy día, que hemos recuperado nosotros para los dirigentes, que está al interior de un CESFAM, las moscas también al interior del consultorio, etcétera, y una cantidad, infinidad de enfermedades de base que se fueron creando también a partir de este relleno sanitario que en algún momento alguien mencionó que iba a ser el más moderno de Latinoamérica. Un dolor muy grande. A nadie le gustaría que le vayan a poner el vertedero en cualquier comunidad. A nadie. Así que... Yo iba a mi lagüen, tenía mi lagüen atrás mi casa nomás, menos con tu lagüen, tenía los canel, los folles, tenía todos los remedios ahí. Menos con tu lagüen se dice que hay un menoco, que hay una agüita que no se seca, siempre maneja los remedios, todos los remedios ahí. Tenía chilem lagüen, cinchu lagüen, tenía de toda clase limpia plata, fenco, tenía folle lagüen. Todo eso tenía, muchos remedios más habían. Pero sí, yo iba a buscar remedio allá, de a poco se me iba secando.
Y a último fui de nuevo a buscar la UEN, ya se puso amarillento los remedios, ya no me sirvió para nada para poder hacerle remedio a la gente, mi paciente, porque yo no lo iba a estar dándole los remedios que está afectado en el vertedero. Mi esposo hizo un pozo ahí y empecé a buscar agua, sabe que el agua estaba cochina, se puso así color celeste el agua y con gusano lo saqué el agua en el balde. Y no pude más lavar ni la ropa, nada. Ni una cosa, ni tener animales. Nosotros tuvimos animales, ovejas, todo con mi marido acá en Boyeco. Y después me tuve que ir de acá. Ahora, claro, ahora cerraron la cuestión, pero abajo está la mure. Abajo está la... ¿Para qué decirlo? Uno si le llegara a abrir esa tierra, ahí mismo se enferma uno. Y yo creo por eso la gente igual vive enferma. Con el mismo olor, si imagínense yo de repente paso por aquí en la mañana cuando viajo a Temuco y sale el vapor de la tierra del vertedero y ese vapor son puro enfermedad. La basura que está enterrada sigue contaminando las napas subterráneas y yo creo que no es solamente una suposición nuestra. O sea, desde la ciencia yo creo que también eso ya debe estar más que experimentado. Entonces, las napas subterráneas deben estar contaminadas y las aguas siguen contaminadas. Pero lo preocupante a mi juicio tiene que ver con que se incentiva, ¿no es cierto?, se motiva, se intenta demostrar de que hoy día la agricultura familiar es posible alrededor de un ex vertedero. Entonces uno diría, ¿es alimentación saludable lo que se está consumiendo hoy en Boyeco? Los que tienen emprendimientos, ¿no es cierto?, alrededor del ex vertedero, porque todavía yo creo que existe el estigma y tiene que ser con razón, ¿no es cierto?, de que si yo llevo una cantidad de frambuesas o frutillas a Temuco y digo, mire, vengo de Boyeco, o sea, nadie todavía me va a creer de que esa producción es limpia y que es sana y que es saludable. Prácticamente las comunidades quedamos solas y por supuesto que con el apoyo, decía yo, de las agrupaciones que llegaron, pudimos en conjunto unir y trabajar, hacer un trabajo minucioso prácticamente para poder lograr lo que logramos el año 2016. En 2016, las comunidades de Boyeco celebraron lo que parecía el fin de una era de contaminación, convirtiéndose en un hito de resistencia. Sin embargo, el problema no se eliminó, solo cambió de lugar. Hoy, la basura de Temuco recorre 200 kilómetros hacia el norte. Su destino, el relleno sanitario Laguna Verde, en Los Ángeles, un claro ejemplo de una crisis que está a punto de estallar. El relleno sanitario utiliza capas de tierra y membranas plásticas para minimizar riesgos, pero no logra eliminarlos. Lo que para la ciudad parece una solución simple, para el mundo rural suele traducirse en décadas de vigilancia y en impactos que afectan el aire, el agua, el suelo, los animales y la calidad de vida de las comunidades. Años atrás, el exceso de los líquidos, de los lixiviados, se hacía la descarga a este canal, que en este caso el de nosotros es el canal de los patos. Entonces, que eso es lo que mató la flora y fauna que existía en ese canal. Había gente que pescaba de ahí, que sacaban camarones a los alrededores, que ahora ya no pasa. Y ese canal es el que estaría contaminando, digamos, o haber contaminado en su minuto las aguas de los demás esteros, porque junta después con el estero Boyontué, posterior al río Caliboro, y el Caliboro, como todos sabemos, converge con el río Laja con el río Biobío. Y las muestras que se han hecho, ha sido justamente de la empresa, y obviamente, o sea, yo no soy quien para decir si es o no, pero no hay muestras de contaminación alguna. Siempre extraño no encontrar ninguna muestra extraña.
Tenemos ahora ganaderas importantes, muy cerca del río Yuna, de un estero que tenemos nosotros. Y este año el agua ya no era transparente. O sea, antes yo podía ver, hay canales de regadío que son de hormigón, yo podía ver el fondo. Este año no podía ver el fondo. Y eso yo puedo dar ciencia cierta y fe de eso porque yo lo vi. Y el agua con mal olor. O sea, no solamente que no era transparente, sino que tenía olor el agua y mal olor. Entonces eso significa que en realidad nos estamos convirtiendo o nos convertimos en una zona de sacrificio. Si bien los rellenos sanitarios surgieron como una mejora frente a la precariedad de los vertederos, sin una mantención rigurosa, estas enormes fosas se convierten en una amenaza silenciosa. Y el principal problema de los rellenos son los lixiviados. Los lixiviados se generan producto de la precipitación que arrastra, ¿no es cierto?, parte de lo que se está descomponiendo en este relleno sanitario a las aguas subterráneas, ¿ya? Si es que no hay esta membrana, esta geomembrana protectora, que en algunos casos igual se puede generar algún rompimiento, eso no sé, un movimiento tectónico, un movimiento telúrico, o alguna que no tenga buena calidad, por ejemplo. Pero también se producen arrastres de escorrentía superficial hacia aguas superficiales. Ya hay que diferenciar entre las aguas superficiales, ¿no es cierto?, que son los que nosotros vemos, pero también por infiltración y por percolación hacia las aguas subterráneas. Ya, entonces, hay una conexión directa siempre entre el suelo, lo que pasa en la superficie, y lo que pasa bajo la superficie, en este caso con el agua, en el acuífero, pero también con las aguas superficiales producto de la escorrentía. Y yo encuentro que es súper importante en esta iniciativa que no tan solo los pueden dirigir y coordinar las instituciones gubernamentales que correspondan, pero yo encuentro que son mucho más efectivas cuando se involucra a la población, que ellos participen, que conozcan el proceso, que participen de la planificación de lo que se va a hacer. Eso es súper importante. O sea, el conocimiento y los saberes y nosotros siempre le recalcamos eso a nuestros estudiantes también, son tan o más importantes que el conocimiento científico que se pueda generar. El caso de Laguna Verde, que además se encuentra en proceso de ampliación, revela un patrón persistente de clasismo y racismo ambiental, donde las comunidades rurales e indígenas son excluidas de las decisiones y hoy enfrentan no solo la carga de la basura, sino también el avance de proyectos industriales que profundizan el deterioro del territorio. Partió con la instalación del relleno sanitario y se han venido agregando varios proyectos que suman y siguen, porque se aprueba uno, se aprueba la ampliación del relleno, se aprueba el parque eólico, se aprueba un parque fotovoltaico por este otro extremo, muy cerca. Entonces, bueno, el parque fotovoltaico nosotros supimos simplemente que tenían la resolución aprobada, porque Solo por declaración. Claro, solo por declaración. Tras el cierre del vertedero Boyeco en 2016, otras alternativas para el manejo de la basura de la región han sido presentadas, siendo Lautaro un nuevo territorio en peligro. El proyecto WT Araucanía pretende instalar un incinerador de basura en la comuna de Lautaro para quemar la basura de toda la región. La incineración de basura es muy contaminante porque genera nuevas sustancias mucho más tóxicas que lo que contiene la basura en su estado sólido, como dioxinas y furanos, que son potentes cancerígenos, y metales pesados que están en la basura sólida, pero al quemarlos los liberamos a la atmósfera y por lo tanto los podemos respirar. Aunque jamás lleguemos a respirar la contaminación de un incinerador, podemos consumir estas sustancias tóxicas a través de los alimentos que son producidos bajo esa contaminación. Este proyecto fue rechazado a nivel regional el año 2022. Luego la empresa puso una reclamación en el Comité de Ministros, el Comité de Ministros lo volvió a rechazar el año 2023 y después de eso la empresa puso una reclamación en el Tribunal Ambiental de Valdivia, que recibió a la empresa en una audiencia junto con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Municipalidad de Lautaro. Que la gente cree que viene al campo, presenta un proyecto y se encuentra con puro guasito. En realidad
Creo que es bueno que sepa la gente que en el campo hay gente que es capaz de informarse, es capaz de buscar recursos, hay profesionales que se interesan por el medio ambiente, entonces eso es lo importante. Basta de discriminación con nuestro pueblo, basta de discriminación con un territorio que ha sido altamente invadido. ¿Por qué le vinieron a instalar basura acá? Jamás yo ni lo soñaba que van a venir a instalar basura, pero lo vinieron a instalarlo. ¿Por qué? Por el motivo, porque nos lo miran como personas, como gente, porque somos mapuches. Yo me he encontrado discriminados nosotros, lo han discriminado por ser mapuche. ¿Es enterrar la basura la única opción? Hay un problema con la gestión de basura, pero este problema no se resuelve solamente con la disposición final de la basura en rellenos sanitarios. Es una situación que hay que resolver con soluciones de fondo, como lo que propone la estrategia Basura Cero, que deja de poner todos los esfuerzos en la disposición final de basura y empieza a poner esfuerzos en prevenir la generación de basura. En eso se ha avanzado poco a nivel nacional con legislación, pero sí se ha avanzado mucho a nivel regional con mucha iniciativa y decisión de parte de autoridades municipales y de autoridades regionales. Por ejemplo, está la comuna de Melipeuco, que tiene su plan Cero Basura, donde en poco tiempo lograron reducir en cerca de un 70% la disposición final de su basura, con una reducción del gasto municipal también en la disposición final de alrededor de un 70%. Estas son las soluciones que necesitamos, las que resuelven este problema desde la raíz, con soluciones permanentes, con miras a largo plazo y no seguir repitiendo las falsas soluciones que solo aplazan la situación de crisis. En Vilcún, la cooperativa Fértil demuestra que los residuos no tienen por qué ser una sentencia de muerte para el entorno. Aquí, lo que antes era una amenaza se convierte en vida para la tierra. Los residuos orgánicos son la mayor fuente de gases de efecto invernadero. Cuando se depositan en rellenos sanitarios o vertederos, su descomposición genera grandes cantidades de metano. En Chile, los residuos orgánicos representan aproximadamente el 58% de los residuos sólidos municipales, convirtiéndose en los principales responsables de las emisiones del sector. La cooperativa, como tal, tiene 4 años en que se conformó y ahí empezaron los trámites legales, normativos para obtener la resolución sanitaria y poder recibir residuos orgánicos. La autorización llegó en septiembre de 2024. Ahí se inauguró la planta y desde marzo de 2025 estamos trabajando ya con recibiendo los residuos orgánicos de varias empresas. No puede ser que una región tan grande y con tanta riqueza y tanto potencial como la Araucanía dependa de que un grupo de agricultores ecológicos como nosotros y no haya resistido la idea de generar una tremenda huella de carbono, de traerlo de zona norte para acá para producir alimentos ecológicos. Y eso ha sido bien interesante porque nos topamos con un problema sanitario de magnitud, ¿no? O sea, un problema sanitario que hoy le genera un costo a los municipios de nuestra región sobre 20.000 millones de pesos al año, que podrían estar destinados a obras que impacten en los ciudadanos, en los vecinos de los municipios, y no se esté contaminando en vertederos, ¿no? Pero nosotros lo vemos desde otra óptica. Nosotros como agricultores vemos que la respuesta a este problema sanitario debe sí o sí venir de la simbiosis, de una simbiosis virtuosa entre el campo y ciudad. Es una tremenda oportunidad para acordarse de que existe una ruralidad que está con un problema serio, que es un 56% de sus suelos con una degradación terrible, pero que además tiene un problema sanitario en las ciudades enorme. Entonces estamos enterrando la solución del campo en otras regiones. Nosotros recibimos los residuos en esa losa, hacemos la mezcla y después ya etapa termófila, que es la fase inicial en donde las
pilas de compost tienen una elevada temperatura y requieren más volteo. Y después viene una etapa mesófila, ya de maduración, en donde se estabiliza la temperatura y la actividad biológica baja un poco, ¿no? Y después ya es tamizado, cosecha, comercialización. Bueno, elaborar compost es jugar con dos proporciones o dos grandes ingredientes, por así decirlo. Por un lado, material rico en carbono. Nosotros lo obtenemos principalmente de fardo y de corteza. Y por otro lado, materiales ricos en nitrógeno. Y eso lo obtenemos a través de residuos frescos, como pueden ser guano, residuos de cocina. Nosotros trabajamos principalmente con lodos de la agroindustria. Combinar esos productos en una proporción adecuada, con la debida aireación y humedad, te permite generar un compost de calidad, estable y con buena entrega de nutrientes. Desde que llega un producto, se genera una mezcla y lo sacamos a voltear. Ese proceso, para que llegue a este compost maduro, tarda entre 6 y 8 meses. Bueno, este es el compost maduro, que ya pasó por el tamizador, ¿no? El que tenemos acá. Este es un producto completamente estable, libre de patógenos, ya no tiene semillas de maleza. No tiene olor tampoco. No, y de hecho uno de los principales indicadores de un compost maduro es el olor. No huele a algo descompuesto o algo putrefacto, ¿no? Trabajamos en formato de sacos de 40 litros y de 20 litros. Entonces, a medida que van saliendo los pedidos, vamos ensacando también, para entregar un producto recién tamizado, ¿no? Nosotros, desde Cooperativa Fértil, siempre decimos que en realidad no producimos compost. Lo que producimos es la capacidad de que en 20 o 30 años nuestros suelos sigan produciendo alimentos saludables. Y ese creo que tiene que ser el enfoque que le tenemos que dar a este problema. Se puede transformar en una tremenda solución para el campo, para erradicar o restaurar esos suelos degradados, devolverles su fertilidad natural, cerrar el círculo de los nutrientes. Nos encanta producir alimentos para la ciudad, pero necesitamos cerrar ese círculo, si no el campo se va a ver seriamente afectado en los próximos años. La ruta hacia la basura cero no es un ideal ecologista. Hay razones suficientes para avanzar hacia ello. Ya existe un proyecto de ley sobre residuos orgánicos que busca, en un horizonte de 14 años, reducir su generación y fomentar su valorización. Por otra parte, hace pocos días fue anunciada la creación de la Bancada Basura Cero, que busca impulsar una agenda colaborativa en materia de residuos con el apoyo y asesoría de la Alianza Basura Cero Chile. El desafío va más allá de lo técnico. Múltiples experiencias han demostrado que es posible disminuir de forma drástica la cantidad de basura que generamos. El principal obstáculo que estamos enfrentando en este momento son las políticas de regresión ambiental, la escasa lucidez política de un sector que adolece de vocación pública y compromiso real con las nuevas generaciones.